voy a poner para grabar y voy a compartir la pantalla, ya podemos ir empezando. Recuerden que el tema de la semana pasada, que es un tema fácil, está subido al canal de YouTube para Sí, que lo puedan ver, para que los lo 3 puedan ver. videos. Así que Subimos el tercer video que nos faltaba, lo subimos después, después de los problemas técnicos. sí, porque tuvimos muchos problemas con el Wi-Fi. No había forma de cargarlo, o sea, no me andaba para pasar por Drive. Por eso tardé en mandárselos a la Cami. Pero bueno, ahora ya lo tienen. Total, no creo que lo hayan mirado el sábado a la noche los videos de Fisio. Y si Gracias. y si lo vieron, los queremos mucho. Bueno, el tema de hoy está muy relacionado a lo que estuvieron trabajando ya para endocrino, así que en sí no es tan difícil, es como ir ahondando un poco más en lo que ya empezamos a ver, así que hay muchas relaciones que por ahí simplifican las cosas. A ver, voy a pasar cuando me responda el teclado. Ahí está, bueno. Recordemos que son las glándulas suprarrenales, son glándulas que se encuentran en el polo superior de los riñones, tienen como una forma de casquete, están formadas por una corteza, que es la parte externa de la glándula renal, suprarrenal, perdón, y una médula, que son embriológicamente muy diferentes entre sí, ¿no es cierto? La corteza secreta un tipo de hormonas muy diferente a las hormonas que se secretan en la médula y conforma el 75% de la glándula. Tenemos tres zonas, que eso también lo tienen de anato. La zona reticularis, que es la más interna, que limita con la médula, denominada, en la cual se secretan hormonas sexuales. La zona fasciculada, que es la intermedia, en la que se secretan glucocorticoides, es decir, entre ellos el cortisol es el más importante. Y la más externa, que está por debajo de la cápsula, que sería esta parte, la zona glomerulosa, en la que se secreta aldosterona. Bueno, no me está respondiendo el teclado de nuevo. ¿Qué es importante saber de la médula? Que está formado por ganglios simpáticos modificados. ¿Eso qué significa? Está fuertemente relacionado con el sistema nervioso autónomo simpático. O sea, que las neuronas preganglionares como que desembocan en la médula, ¿sí? Suprarrenal, en la médula de la glándula suprarrenal, y estimula la secreción de catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina. Esas hormonas son estimulantes de la respuesta simpática, en las respuestas de lucha-huida, o sea, opuestas a las respuestas que lleva a cabo el sistema parasimpático. Por eso les decía que muchas cosas en realidad ya las dimos, es como ir relacionando, ¿sí? En cambio, las hormonas que son secretadas en la corteza son todas hormonas esteroideas, o sea, que se sintetizan a partir del colesterol, ¿sí? Tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides y las hormonas sexuales. Y si nosotros hablamos de que entonces es una hormona que deriva del colesterol, es una hormona esteroidea, tenía ciertas características muy diferentes a las hormonas que se consideran como que son derivadas de aminoácidos o que son derivadas de proteínas o de péptidos. Son sintetizadas a demanda, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora lo vamos a ver bien. Acá tienen una imagen nomás de lo que yo le estaba diciendo recién. Neurona simpática preganglionar sale de la médula y se conecta con la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí? De la médula espinal sale y se conecta con la médula de la glándula suprarrenal. Y desde allí se secreta la adrenalina hacia la sangre. Y de la sangre luego hace efecto en los tejidos diana,
que justamente la adrenalina, la noradrenalina, tiene efecto en muchos tejidos de nuestro organismo. Tiene muchas, múltiples funciones. Después, esto es importante, lo dimos en renal, lo vimos muy bien a esto, de que la secreción de aldosterona está estimulada por la presencia de angiotensina. Acuérdense, ¿cuándo se libera angiotensina? Cuando en las células de la mácula densa del riñón se detectaba una disminución de sodio en el líquido tubular. Eso estimulaba a las células yuxtaglomerulares, que son vecinas a las células de la mácula densa, a que secretan renina. Después la renina estimulaba a la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1, y la angiotensina 1 después se convertía en angiotensina 2, y esa angiotensina 2 es la que estimula la secreción de aldosterona en la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal. Por eso está todo relacionado con todo. Y también otro de los factores que determina la secreción de la aldosterona es la concentración de potasio en el líquido extracelular. ¿Por qué era importante la concentración de potasio en el líquido extracelular? Porque es fundamental para el funcionamiento correcto de las neuronas. Si nosotros alteramos el potencial de acción, o sea, si alteramos las concentraciones de potasio, se termina alterando el potencial de reposo, y eso a la larga termina dañando a las neuronas. Entonces se inhiben los impulsos nerviosos. Después, bueno, acá te da un poco de datos, nomás te dice que además de cortisol, se secretan otros glucocorticoides, y además un poco de estrógenos y un poco de andrógenos. ¿Sí? Y está controlada por la ACTH. Acuérdense que nosotros teníamos la hormona liberadora de corticotropina que se secretaba en el hipotálamo. Esa hormona estimulaba a las células corticotrofas que se encuentran en la adenohipófisis para secretar ACTH o adrenocorticotropina, como le quieran llamar. Y esa ACTH va a estimular a la zona fasciculada de la médula, de la corteza suprarrenal, para secretar cortisol. ¿Sí? Y después hay una retroalimentación negativa. Cuando suben los niveles de cortisol sanguíneo, automáticamente los niveles de hormona liberadora de corticotropina, que es la secretada en el hipotálamo, disminuyen. Ahora lo vemos igual en el grafiquito. Y bueno, después, acá tienen que se secretan las hormonas sexuales en la zona reticular, que es la que limita con la médula. Son muy importantes estas hormonas, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres, cuando hay falla en las glándulas suprarrenales, en la corteza, y es afectada la zona reticularis. Lo que pasa es que se les cae el vello corporal, porque estas hormonas sexuales, sobre todo en las mujeres, tienen esa función de producir el vello corporal, estimular el crecimiento del vello corporal. Bueno, esto ya se los dije claramente porque ya explicamos, ya retomamos, recordamos en realidad, porque son dos cosas que ya les hemos dado. Acá tienen lo que les acabo de decir, la regulación del cortisol. ¿Sí? Es muy sencillo en realidad, o sea, uno cuando piensa en los nombres como que se complica, pero si vos te haces el gráfico, es muy fácil pensarlo. ¿Sí? Es una retroalimentación negativa, porque cuando esto sube en sangre, esto disminuye, y cuando esto disminuye, esto disminuye. Entonces se deja de secretar. Bueno, acá lo importante, ¿cuáles son los estímulos de este eje? Existe un ritmo circadiano, o sea que en realidad, digamos, todo el tiempo se está secretando cortisol, pero digamos, las cantidades en las que se secretan son en momentos determinados del día, y además también el estrés. Fíjense, hay dos picos. El primer pico es a la mañana, ¿sí? Entre las 6 a.m. y el mediodía, el más grande, y el segundo pico
es más o menos las 6, 7 de la tarde, que es mucho más bajo. Y después la noche baja, ¿sí? Este sería como el gráfico del ritmo circadiano del cortisol. Esto es muy interesante, porque se cumple siempre y cuando una persona tenga hábitos diurnos, porque si una persona tiene, por ejemplo, hábitos nocturnos porque trabaja en un bar, entonces claramente el ritmo circadiano, el cortisol va a estar afectado, va a ser diferente, ¿sí? Tiene que ver mucho, digamos, afecta mucho a los ciclos de vigilia, sueño, también esto. Cuando una persona cambia su rutina, el ciclo cambia de manera correspondiente. Las mediciones de los niveles de cortisol en sangre son significativas solo cuando se conoce en qué momento fueron tomadas, de acuerdo a los hábitos del paciente. O sea, si a un paciente se le hace un estudio para reconocer cómo están los niveles de cortisol en esa persona, se tiene que indagar primero cuáles son los hábitos de esa persona para tomar esos datos, porque no todas las personas llevan la misma vida. ¿Qué rol juega el estrés? Bueno, acá se lo explica un poco, o sea, en palabras sencillas, cuando una persona se enfrenta a un estrés físico y mental, perdón, es como que se va a estimular la secreción de cortisol. Obviamente que el cortisol para estar en sangre en una concentración va a tardar un rato, porque es una hormona que se sintetiza a demanda, digamos, no se sintetiza. O sea, no está almacenada en vesículas, como sí ocurre, por ejemplo, con la adrenalina. ¿Sí? Que en una situación en la que estamos en peligro, entonces ahí se va a secretar adrenalina. ¿Sí? En cambio, el cortisol está más relacionado al estrés más crónico. ¿Sí? Entonces, dice, a su vez el cortisol inicia una serie de efectos metabólicos dirigidos a aliviar el estrés. ¿Sí? O sea, hace cosas en nuestro organismo para ayudarnos a afrontar esa situación de estrés. También el efecto de retroalimentación negativa del cortisol sobre hipófisis e hipotálamo contribuye a disminuir la concentración plasmática de cortisol. Eso es lo mismo que ya les había dicho antes. Bueno, eso ya lo vamos a hablar. Perdón, me olvidé decirles, ¿vieron las preguntitas estas? Eran algunas de las preguntas del coloquio que yo, para no volver a decir lo mismo que estoy explicando en la teoría, las fui poniendo, ¿sí? Entonces como que ya tienen la respuesta en la diapo, ¿sí? Por ejemplo, acá investigué la relación, bueno, sería esa la relación. Después, cuando pregunta cuáles son los principales tejidos blancos, acuérdense que el cortisol lo que va a hacer es generar respuesta en el organismo para aliviar ese estrés. Entonces, en principio va a actuar sobre el hígado, sobre el tejido adiposo y sobre el músculo y sobre el sistema inmune. Ahora vamos a ir analizando punto por punto para ver qué es lo que hacen esos órganos, ¿sí? Pero se la considera para desclasificarla en pocas palabras, se dice que es una hormona catabólica. Por eso a las personas que quieren desarrollar mucha masa muscular, no se les tiene que administrar corticoides porque disminuye la masa muscular, o sea, lo que hace es estimular la proteólisis, la rotura de las proteínas. Acá, este dato está muy bueno. Dice, es transportado por la transcortina o globulina transportadora de corticosteroides. Acuérdense que como es una hormona esteroidea, no es soluble en agua, o sea, es hidrofóbica, y por lo tanto necesita que alguien le ayude a moverse en el plasma, ¿sí? En la sangre. Simplemente es eso. Después, todas las células del organismo presentan receptores para glucocorticoides. En general, la respuesta a un tejido es evidente luego de 60 a 90 minutos. Esto es lo que yo le decía, que no es que es una respuesta ya al toque, digamos, porque hay que sintetizarla primero
y después se tiene que dirigir a los tejidos dianas, o sea, no es lo mismo que ocurre con la adrenalina. Sin embargo, la retroalimentación negativa sí ocurre en pocos minutos, porque imagínense si vos tenés que secretar durante una hora entera cortisol para después dejar de secretarlo, los niveles en sangre se van a ir por las nubes. Por suerte, eso funciona de otra manera. Bueno, esta era otra de las consignas. Enumere y describa brevemente otras acciones del cortisol asociadas con el metabolismo de los principales nutrientes. Bueno, yo lo que hice fue agregarles el cuadro, uno de los cuadros que estaba en la teoría, que aborda un montón de cosas, no solo esto, ¿sí? O sea, en realidad la respuesta a esto es una partecita pequeña del cuadro, pero me pareció copado ponérselos para repasar también lo que vimos en endocrino. Acuérdense, hormona esteroidea que se sintetiza a partir de colesterol, por lo tanto, se sintetiza a demanda, no se almacena en vesículas. Se transporta en la sangre con una proteína adecuada, tiene una vida media larga, ¿sí? Tiene una regulación mediante un ritmo circadiano, pero también está estimulado su secreción está estimulada por el estrés, ¿sí? Aumenta su secreción el estrés. La vía de control es esta, que ya la nombramos y además tienen la imagen más atrás. Muy sencillo, mecanismo de retroalimentación negativa. El receptor de la diana es intracelular, o sea que está adentro de la célula. Acuérdense que al ser una hormona esteroidea puede atravesar la membrana plasmática sin necesidad de una ayuda, o sea, como la característica química de la hormona le permite atravesar la membrana. Y esta sería la respuesta a la pregunta que puse antes. ¿Qué efecto metabólico tiene? Acuérdense, enumere y describa las acciones de cortisol asociadas al metabolismo. Aumento de la concentración de glucosa plasmática. ¿Por qué? Porque estimula la gluconeogénesis. Ahora vamos a ver. Y también lo que hace es inhibir la acción de la insulina. Disminuye la actividad inmunitaria, por eso se lo utiliza en las enfermedades autoinmunes, se administra cortisol, ¿sí? O corticoides en realidad, diferentes corticoides, no solo cortisol puede ser. Tiene permisividad para el glucagón y las catecolaminas, eso es re importante, porque cuando hay deficiencia de cortisol, se produce una hipoglucemia aguda, o sea, re grave. Es re malo, digamos, porque acuérdense que cuando es permisivo es como que le ayuda a las otras hormonas a cumplir con su función. Entonces vos, si tenés glucagón pero no tenés cortisol, se te complica todo el metabolismo. Acción a nivel celular, aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis, ¿sí? Ya creo que lo dije recién. Y esto es muy importante, aumento del catabolismo proteico, ¿sí? Muy importante. Regulación negativa a la hipófisis anterior y al hipotálamo, ya lo hablamos de eso. Bueno, todos los efectos metabólicos de cortisol están destinados a evitar la hipoglucemia. Entonces acá tiene un montón de efectos. Tenés, promueve la gluconeogénesis hepática. ¿Qué era gluconeogénesis? Acuérdense que es la formación de glucosa, ¿sí? En el hígado. Promueve la degradación de proteínas del músculo esquelético. ¿Para qué es eso? Si nosotros rompemos a las proteínas, obtenemos aminoácidos glucogénicos y esos aminoácidos son llevados al hígado y transformados en glucosa. Entonces por eso es que es catabólico. Aumenta las proteínas hepáticas y plasmáticas. Se supone que para aumentar el transporte de aminoácidos al hígado. Acá, esto ya se los dije. ¿Cómo es el mecanismo por el cual el cortisol estimula la gluconeogénesis? Contrarresta la acción de la insulina. ¿Por qué?
Porque la insulina, acuérdense que estimulaba la hipoglucemia. Entonces, es como que la bloquea su acción, entonces por lo tanto se dejan de traslocar transportadores GLUT4 a la membrana celular para ingresar glucosa adentro de la célula y queda en la sangre, ¿sí? Disponible para la utilización por las células. Entonces ese sería el mecanismo. Otra de las acciones es el aumento de la lipólisis para que esos ácidos grasos estén disponibles para obtener energía. O sea, nuevamente, se utilizan también para la gluconeogénesis, tanto los ácidos grasos como los aminoácidos glucogénicos. Origina un balance negativo del calcio, por eso a muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes y consumen corticosteroides, se les tiene que suplementar calcio, y muchas veces aún así tienen muchos problemas de osteoporosis, o si no tienen como descalcificación en ciertos huesos. Suele pasar mucho, por ejemplo, en la cabeza del fémur. A mi mamá, por ejemplo, ella tiene lupus, y mucho tiempo hizo tratamiento con corticoides, la suplementaron con calcio, y a pesar de eso, la cabeza del fémur se le comió, o sea, no tenía cabeza de fémur, chicos, es tremendo el efecto que pueden tener los corticoides sobre el organismo. Lamentablemente a veces se tienen que administrar, pero realmente no es algo como para consumir de onda, porque imagínense que se les coma la cabeza del fémur. Es terrible, o sea, es un hueso grande el fémur. Entonces, ¿por qué es que origina un balance negativo? Porque disminuye la absorción intestinal de calcio y aumenta su excreción en el riñón. Afecta la función cerebral, entonces por ahí lo que pueden aparecer son trastornos derivados del estado de ánimo o alteraciones en el aprendizaje. Suprime el sistema inmunitario, que de hecho justamente por eso es que se lo utiliza, se lo administran a las personas que tienen enfermedades autoinmunes, porque ¿qué implica una enfermedad autoinmune? Implica que células de nuestro propio organismo reconocen como extrañas a células de nuestro cuerpo y las atacan. Entonces es como que atacan a nuestros propios tejidos, y para tratar de calmar esa reacción se administran los corticoides. Y justamente suprime el sistema inmunitario. Es como un arma de doble filo, porque también te deja inmunodeprimido frente a otras enfermedades, o sea, frente a otros patógenos que pueden estar en el ambiente. Y que sean patógenos reales, no como nuestras células de nuestro cuerpo, que sean reconocidos como extraños. Por eso decía que tiene efectos antiinflamatorios. Bueno, a ver, ¿quién se anima a responder esto? Es muy fácil. ¿Habrá alguien que abra el micrófono? ¿Se animan? Es muy fácil, chicos, dale. Ustedes pueden. Adrenalina. Ajá, muy bien. ¿Y por qué sería esa? Porque la secreción va a ser mucho más rápida que si tuviese que depender del cortisol, y el sistema nervioso parasimpático tendría todo el efecto totalmente contrario. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Exactamente, necesitamos un efecto rápido e inmediato. Imagínense, nos está atacando un oso y tardamos 90 minutos lo que tarda el cortisol. Creo que eso ya no funcionaría. Bueno, la siguiente, a ver, ¿quién más se anima? A ver, ¿alguien más? Arriesguen, si no. Está prohibido el cortisol para los fisicoculturistas, pensando el efecto que tiene
sobre las proteínas y sobre los aminoácidos. Y eso cómo impacta en la masa muscular. Bueno, se fue. Prohibido no, pero no tendría mucho sentido, Claro, porque estimularía el Exactamente. catabolismo proteico. O sea, todo lo contrario. exactamente. Al Exactamente. contrario, haría que disminuya toda esa masa muscular que han obtenido. Exacto. Bueno, gracias por participar. Vamos ya. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la glándula tiroides. En la glándula tiroides, esto es un poco de repaso de anato. Acuérdense que está formado por folículos, que son como redonditos, formados por células, que tienen una luz llena de coloide. Y por fuera de esos folículos se encuentran células que son diferentes, que son las células C. Estas son las células C y estas son las células foliculares. Las células foliculares son las que secretan T4 y T3, ¿sí? Tiroxina, también llamada tetraiodotironina y triiodotironina, T3. Y las células C secretan calcitonina. Generalmente, digamos, las que más se hacen énfasis es en estas dos, porque son las que más importancia tienen en el humano. ¿Cuál es la acción de estas T3 y T4? Incrementar la tasa metabólica corporal. Ahora vamos a ver bien qué significa eso. La calcitonina básicamente lo que hace es estimular que el calcio se acumule en los huesos, ¿sí? Y que no haya tanto calcio en la sangre. Por eso indica acá que reacciona, que involucra el balance del calcio. Perdón. Las hormonas tiroides tienen un efecto a largo plazo sobre el metabolismo. No son esenciales para la vida del adulto, sí para los niños. Para los niños son fundamentales. De hecho, si no hay hormonas tiroides, los niños no se pueden desarrollar ni física ni mentalmente de manera correcta, ¿sí? Porque tienen un efecto permisivo con la somatotropina. Eso lo habíamos hablado ya el otro día. Entonces, acá algunos datos. Son hormonas derivadas de aminoácidos, ¿sí? En este caso de la tirosina. La T3 y la T4, ¿sí? La síntesis, ¿dónde se produce? Acá adentro, ¿sí? En el coloide. Comienza por el ingreso de yodo, que es desde los vasos sanguíneos que están acá. Por ejemplo, desde estos vasos se capta el yodo por la célula folicular, atraviesa toda la célula e ingresa al coloide. Ahora lo vamos a ver mejor igual. El coloide contiene una cantidad de hormona tiroidea suficiente para 2 o 3 meses. Las células foliculares producen una glicoproteína llamada tiroglobulina. Esa tiroglobulina tiene residuos de tirosina, de aminoácidos, que después van a servir para sintetizar a la hormona tiroidea. Ahora lo vamos a ver bien. Y las enzimas necesarias también para la síntesis. Entonces, acá vemos paso por paso. Lo hago rapidito porque se está por cortar, pero vamos a ingresar al mismo link. Si no me lo permite, creo otro y se los mando, porque quedan 4 minutos más. Bueno, ¿qué pasa? Primero ingresa el yodo a la célula a través del transportador pendrina. Ese yodo pasa al coloide, ¿sí? Después, adentro de la célula folicular se sintetiza tiroglobulina. Esa tiroglobulina es exocitada hacia el coloide. Entonces, los residuos de tirosina que están presentes en la tiroglobulina se unen a un yodo y forman lo que se llama MIT. Cuando se unen a una sola molécula de yodo,
hablamos de MIT o monoiodotirosina. ¿Sí? Igual nunca lo van a ver escrito monoiodotirosina, o sea, lo van a ver como MIT, así que no importa si no se lo acuerdan. Después, cuando yo tengo un MIT más otra molécula de yodo, se forma el DIT, ¿sí? Diiodotirosina. Y cuando yo tengo un MIT más un DIT, se forma la triiodotironina, ¿sí? Ahí está. Y cuando yo tengo dos DIT que se unen entre sí, formo la tetraiodotironina o tirosina, tiroxina, como le quieran llamar, ¿sí? Estas dos son las hormonas. ¿Y qué pasa? Estas hormonas quedan unidas a la tiroglobulina. ¿Por qué? Porque no pueden quedar adentro del coloide, o sea, se tienen que secretar. Entonces, ¿cómo se secretan? Quedan unidas acá a la tiroglobulina. La tiroglobulina es endocitada, fíjense acá, esa como pancita que se le hace a la célula, es porque se produce una endocitosis, ingresa de nuevo a la célula folicular, después se separan, la T3 y la T4 se separan de la tiroglobulina y se liberan a la circulación. En la circulación son captadas por una proteína especial que las transporta en la sangre, ¿sí? Fíjense, esto ya se los dije, ¿sí? No voy a repetir. Esto también, ya se los dije, si no voy a redundar mucho. Acá estas imágenes de otro libro que está más completa, muestra nomás cómo el yodo, en el proceso de iodinación, se une a la tiroglobulina por acción de la peroxidasa y luego forma todas estas moléculas, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Se secreta. Es otra forma de verlo nomás. ¿Qué es algo que le agregan acá? Que la TSH es la que estimula el ingreso de yodo a la célula. Entonces, si yo tengo más TSH, va a haber más ingreso de yodo a la célula folicular, ¿sí? Y si hay deficiencia de TSH, va a haber un problema ahí, porque no va a haber estimulación para que ingrese el yodo a la célula. Bueno, acá lo único que les dice es que se atrapa el yodo, ¿sí? Se los dejo para que después lo lean. Después, cada molécula de tiroglobulina tiene los residuos de tirosina, que es lo que les dije, ¿sí? El yodo se transforma en una forma oxidada para poder unirse a esa tirosina, y después se adiciona yodo a esa hormona tiroidea. Y bueno, el yodo restante que no se utiliza puede ser reciclado. La secreción de las hormonas es en mayor medida de la T4 y solamente el 7% de lo que se secreta es la T3. Esto es re importante y lo preguntan bastante. ¿Cuál es la hormona tiroidea que más se secreta de la hormona en sí, de la glándula, perdón? Sería en mayor medida la T4, solamente el 7% de la secreción es T3. Pero ¿qué pasa? Ahora, cuando entramos al otro, les voy a explicar por qué pasa esto. Quedan segundos nomás, así que ya se está por cortar.